No Día de las Madres, derramé un plato ejecutivo sobre el vestido de $10.000 de la madre de mi nuera. Ella me dio una bofetada y me expulsó de casa. Mi hijo desvió la mirada y todos se rieron de mí. Esa misma noche revelé un secreto escondido que había guardado durante meses. Me llamo Odette, tengo 65 años, y hasta ese domingo pensaba que conocía a mi familia. Llevaba 3 años viviendo en una casa que yo misma había financiado, caminando de puntillas para no molestar a Isabela, mi nuera, y viendo cómo Marcus, mi único hijo, se convertía en un extraño cada día que pasaba. Esa mañana me levanté antes del amanecer para preparar todo. Isabela había organizado un almuerzo del Día de las Madres, en lo que una vez fue mi hogar, y yo, como siempre, era tratada como la empleada doméstica no remunerada. Pasé 4 horas cocinando los platos favoritos de Marcus, esos que le preparaba cuando era niño, y me decía que era la mejor mamá del mundo. Su madre política, Carmen, llegó usando ese vestido azul marino que no se cansaba de mencionar, que había costado $10.000. Lo supe porque fue lo primero que dijo cuando entró por la puerta. Odette, ten cuidado con las manos grasosas cerca de mi vestido. Es de diseñador. $10.000. Como si yo fuera una niña torpe que no sabía comportarse. Durante el almuerzo, me senté en la esquina de la mesa, como siempre. Isabela ocupaba el lugar que una vez fue mío, la cabecera donde la madre de familia debería estar. Carmen hablaba sin parar sobre sus viajes, sus joyas, sus inversiones. Marcus asentía a todo lo que decían, como si mis 33 años criándolo solo hubieran sido un ensayo para este momento donde él sería el hijo perfecto de otra familia. Odette, ¿podrías traer más vino?, me dijo Isabela sin siquiera mirarme. No era una pregunta, era una orden. Me levanté como había hecho cientos de veces en los últimos 3 años, sintiéndome invisible en mi propia casa. Fue cuando regresaba con la botella que pasó. Carmen estaba contando una anécdota sobre cómo había puesto en su lugar a una empleada doméstica que se había atrevido a opinar sobre la decoración de su casa. «Es que esta gente no entiende su lugar», decía riéndose. «Hay que ponerles límites claros desde el principio». Isabela se rió con ganas y agregó: «Tienes razón, Carmen. Algunas personas necesitan que les recuerden constantemente cuál es su posición en la familia». Mis manos comenzaron a temblar. No era la primera vez que hacían comentarios así delante de mí, pero algo en ese momento, tal vez la manera en que Marcus sonrió asintiendo, hizo que algo dentro de mí se rompiera. El plato se resbaló de mis manos como en cámara lenta. Vi cómo la salsa de carne se extendía por el vestido de Carmen, manchando esa tela que valía más que lo que muchas familias ganan en meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se levantó de un salto, su cara roja de furia. «Mira lo que hiciste, estúpida». Y entonces llegó la bofetada. El sonido resonó por todo el comedor. Mi mejilla ardía, pero lo que más me dolió fue ver a Marcus allí sentado, inmóvil, viendo cómo una extraña me golpeaba en lo que una vez había sido mi hogar. «¡Fuera de mi vista!», gritó Carmen. «No quiero ver a esta inútil cerca de mi familia nunca más». Mi familia. Había dicho mi familia. Isabela se levantó y me señaló la puerta. «Odette, creo que es mejor que te vayas. Esto ha sido muy incómodo para todos». Miré a Marcus, esperando, suplicando con los ojos que dijera algo, que me defendiera, que recordara quién había trabajado día y noche para darle una vida cómoda, después de que su padre muriera, cuando él tenía 12 años. Pero Marcus desvió la mirada hacia su plato y murmuró sin levantar la vista: «Tal vez mamá necesita descansar en casa». Las risas comenzaron entonces. Primero Carmen, luego Isabela, después los otros invitados que habían presenciado mi humillación. Se reían de mí como si fuera un espectáculo,
como si mi dolor fuera entretenimiento. Comenta de qué país me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Caminé hacia la salida con lo que me quedaba de dignidad. Nadie me acompañó a la puerta. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie se disculpó por lo que había pasado. Cuando llegué a mi pequeño apartamento, el mismo donde había vivido durante 40 años, me senté en mi cama y lloré como no había llorado desde el día que quedé viuda. Pero no eran solo lágrimas de tristeza. Había algo más, algo que había estado creciendo dentro de mí durante meses. Me acerqué a mi cómoda y abrí el cajón del fondo. Ahí estaban todos los documentos que había estado guardando, todas las grabaciones que había hecho sin que nadie lo supiera, todas las pruebas de lo que Marcus e Isabela realmente pensaban de mí. Tomé el teléfono con manos firmes por primera vez en meses y susurré. Ahora van a descubrir lo que realmente perdieron. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, recordando cada detalle de lo que había pasado, pero también pensando en todo lo que había descubierto en los últimos 6 meses. La humillación del Día de las Madres había sido solo la gota que derramó el vaso. Todo comenzó en octubre del año pasado. Yo había ido a la casa a llevarles comida, como hacía todas las semanas. Marcus no estaba. Había salido con sus amigos, pero Isabela me recibió con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Me pidió que esperara en la sala mientras ella terminaba una llamada telefónica importante. No era mi intención escuchar, pero la puerta de su estudio quedó entreabierta y su voz se escuchaba claramente. Estaba hablando con alguien sobre asilos geriátricos. Al principio pensé que era para algún familiar suyo, pero entonces escuché mi nombre. Sí, es para Odette Martínez, decía Isabela. Tiene 65 años, está empezando a mostrar signos de confusión. Su hijo está muy preocupado por su bienestar. Mi sangre se heló. ¿Signos de confusión? ¿Marcus preocupado por mi bienestar? Necesitamos un lugar discreto, continuó Isabela. Algo que no sea demasiado caro, pero que esté lo suficientemente lejos para que no pueda causar problemas. ¿Entienden lo que quiero decir? La mujer del otro lado de la línea debía haber hecho alguna pregunta porque Isabela se rió. No. Ella no está realmente enferma. Es solo que se ha vuelto demasiado dependiente, muy pegajosa. Marcus y yo necesitamos nuestro espacio para construir nuestra vida juntos. Tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. Mi propia nuera estaba planeando internarme en un asilo, mintiendo sobre mi condición mental, solo para deshacerse de mí. El dinero no será problema, siguió diciendo. Una vez que esté internada, tendremos acceso completo a sus cuentas. Marcus es su único heredero, y yo soy su esposa. Los abogados nos han asegurado que será un proceso sencillo. Cuando Isabela terminó la llamada, logré recomponerme lo suficiente para actuar con normalidad. Le dije que Marcus había llamado y que necesitaba irme inmediatamente. Ella no sospechó nada. Esa noche llegué a casa temblando. No podía creer lo que había escuchado. Durante días no pude comer. No pude dormir. Marcus, mi Marcus, el niño por el que había sacrificado toda mi juventud, estaba planeando internarme en un asilo para quedarse con mi dinero. Pero lo peor vino una semana después. Había decidido hablar con Marcus directamente. Llegué a la casa sin avisar, esperando encontrarlo solo para poder tener una conversación honesta sobre lo que había escuchado. Pero cuando abrí la puerta con la llave que me habían dado, los escuché hablando en la cocina. ¿Estás segura de que va a funcionar?, preguntaba Marcus. Completamente segura, respondió Isabela. Mi amiga Carla trabaja en servicios sociales. Me explicó todo el proceso. Solo necesitamos documentar algunos episodios de confusión. Tal vez que se olvide de pagar algunas cuentas,
que se pierda yendo a algún lado familiar. Cosas así. Pero mamá no tiene problemas de memoria, dijo Marcus, y por un momento mi corazón se llenó de esperanza. Por eso tenemos que crear las situaciones, respondió Isabela con una frialdad que me dio escalofríos. Carla dice que si presentamos 3 o 4 incidentes documentados, junto con la evaluación de un psiquiatra que conozco, será suficiente para que un juez declare que necesita cuidado profesional. Marcus guardó silencio por un momento. Yo contenía la respiración, esperando que dijera que no podía hacer eso a su madre. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó finalmente. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Mi propio hijo estaba preguntando cuánto tiempo tomaría deshacerse de mí. «Unos 6 meses», respondió Isabela. «Para entonces ya estaremos viviendo aquí oficialmente. Habremos cambiado las cuentas bancarias a nuestros nombres, y ella estará en algún lugar donde no pueda molestarnos más». «¿Y si se da cuenta?», preguntó Marcus. Isabela se rió. «Marcus, tu madre tiene 65 años y ha dependido de ti emocionalmente toda la vida. Está tan desesperada por mantenerte cerca que no se atreverá a confrontarnos directamente. Y aunque lo hiciera, ¿quién le va a creer? Una vieja solitaria contra su hijo exitoso y su esposa respetable». Salí de esa casa como un fantasma. Caminé por las calles durante horas, sin rumbo, tratando de procesar lo que había escuchado. No era solo que planearan internarme, era la manera tan fría, tan calculada en que hablaban de mí, como si fuera un problema que resolver, no una persona que los había amado incondicionalmente. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Si ellos querían jugar sucio, yo les enseñaría quién había aprendido a sobrevivir sola en este mundo. Si querían verme como una vieja confundida e indefensa, eso era exactamente lo que les daría. Durante las siguientes semanas comencé a actuar el papel que ellos habían escrito para mí. Empecé a olvidar cosas pequeñas cuando estaba con ellos. Llegaba a su casa y preguntaba por qué había ido. Repetía las mismas preguntas varias veces en una conversación. Me confundía con las fechas y los horarios. Isabela estaba encantada. La veía tomando notas mentales de cada episodio, probablemente preparando su lista de evidencias. Marcus parecía incómodo al principio, pero gradualmente se fue acostumbrando a tratarme como si realmente estuviera perdiendo la cabeza. Pero mientras ellos creían que me estaba deteriorando, yo estaba haciendo algo completamente diferente. Estaba documentando todo. Compré una grabadora pequeña que podía esconder en mi bolso. Grabé conversaciones donde hablaban de sus planes. Tomé fotos de documentos que dejaban sobre las mesas. Anoté fechas, horas y lugares de cada encuentro. También contraté a un investigador privado. Un hombre discreto que había encontrado en los anuncios clasificados. Le pedí que averiguara todo lo que pudiera sobre la situación financiera de Marcus e Isabela. Lo que descubrió me dejó sin palabras. Marcus tenía deudas de juego por más de $50.000. Isabela había estado comprando cosas caras con tarjetas de crédito que no podía pagar. Entre los dos debían casi $100.000, y sus ingresos reales no alcanzaban ni para cubrir los pagos mínimos. Todo su estilo de vida lujoso era una fachada. La casa donde vivían, que yo había pagado, era lo único de valor que tenían. Y técnicamente seguía siendo mía porque nunca había transferido la escritura a nombre de Marcus. Por eso necesitaban mi dinero tan desesperadamente. Por eso estaban dispuestos a internarme en un asilo. No era solo codicia, era supervivencia financiera. Esa noche, después del Día de las Madres, con la mejilla todavía ardiendo por la bofetada de Carmen, saqué todos mis documentos y los extendí sobre la mesa de la cocina. 6 meses de evidencias. 6 meses de planificación silenciosa. Marcus había llamado 3 veces.
Yo no contesté. Era hora de que descubrieran que la vieja confundida había sido más inteligente de lo que jamás imaginaron. La mañana siguiente al Día de las Madres me levanté con una claridad mental que no había sentido en meses. Por primera vez desde que había descubierto sus planes, no me sentía como una víctima. Me sentía como una mujer que había tomado el control de su propia vida. Lo primero que hice fue llamar a mi banco. Hablé con el gerente, el señor Rodríguez, que me conocía desde hacía 20 años. «Buenos días, señor Rodríguez. Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas», le dije con voz firme. «Por supuesto, doña Odete. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas. También necesito cambiar los beneficiarios de todas mis cuentas y quitar cualquier acceso que haya autorizado a terceros». Hubo una pausa. «¿Está segura, doña Odete? Esas transferencias han estado activas por más de 2 años». «Completamente segura», respondí. «Y, señor Rodríguez, necesito que todo esto se haga de manera confidencial. Nadie más debe saber sobre estos cambios. Lo que Marcus e Isabela no sabían era que durante los últimos 3 años yo había estado pagando prácticamente todos sus gastos. La hipoteca de la casa, los pagos de sus autos, sus tarjetas de crédito, incluso su seguro médico. Todo salía automáticamente de mis cuentas cada mes. Ellos creían que Marcus tenía un trabajo exitoso que les permitía vivir cómodamente. Pero la realidad era que su salario apenas cubría sus gastos personales. Yo había estado subsidiando secretamente su estilo de vida porque pensaba que era mi obligación como madre ayudar a mi hijo a establecerse. Después del banco, fui a ver a mi abogado, el licenciado Morales. Era un hombre mayor que había manejado mis asuntos legales desde que quedé viuda. «Doña Odete, me da mucho gusto verla», me dijo cuando entré a su oficina. «¿En qué puedo servirle?». Le expliqué la situación sin entrar en demasiados detalles emocionales. Le conté sobre los planes de Marcus e Isabela, sobre las grabaciones que tenía, sobre todo lo que había descubierto. El licenciado Morales escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró directamente. «Doña Odete, lo que me está contando es muy serio. Si ellos realmente están planeando hacerla declarar incompetente para quedarse con sus bienes, eso es fraude. Podríamos presentar cargos criminales». «No quiero cargos criminales», le dije. «Solo quiero protegerme y asegurarme de que no puedan hacerme daño. Entiendo. Entonces lo que necesitamos hacer es crear una barrera legal sólida. Vamos a actualizar su testamento, vamos a establecer un fideicomiso y vamos a documentar todo para que quede claro que usted está en pleno uso de sus facultades mentales». Durante las siguientes 2 semanas, mientras Marcus e Isabela creían que yo estaba en casa lamentándome por lo que había pasado en el Día de las Madres, yo estaba ocupada desmantelando sistemáticamente el soporte financiero que les había estado dando. Los efectos comenzaron a notarse rápidamente. Primero fue el auto de Isabela. La llamaron del concesionario porque el pago automático había sido rechazado. Después fue la tarjeta de crédito principal de Marcus, que fue cancelada por falta de pago. Luego comenzaron los avisos de la hipoteca. Isabela fue la primera en llamarme, 3 días después de que empezaran los problemas. «Odete, habla Isabela». Su voz sonaba tensa. «¿Cómo estás? Hemos estado muy preocupados por ti desde lo que pasó el domingo». «Estoy bien, querida», respondí con la voz más frágil que pude poner. «Aunque he estado un poco confundida últimamente. A veces no recuerdo cosas». «Oh, no te preocupes por eso», dijo Isabela rápidamente. «Es normal a tu edad. Oye, tengo que preguntarte algo. ¿Has tenido problemas con tus cuentas bancarias? Porque parece que algunos pagos automáticos no se están procesando».
¿Pagos automáticos? Pregunté fingiendo confusión. No entiendo de qué me hablas, querida. Los pagos que haces para ayudarnos con la casa, el auto, esas cosas. Parece que el banco los canceló. Ay, Isabela, yo no recuerdo haber hecho ningún pago automático. ¿Estás segura de que yo hacía eso? El silencio del otro lado de la línea fue delicioso. Odete, has estado ayudándonos con esos pagos durante años. ¿No lo recuerdas? La verdad es que mi memoria no ha estado muy bien últimamente, dije con voz débil. Tal vez deberías hablar con Marcus sobre eso. Él entiende mejor estas cosas de dinero. Cuando colgué, no pude evitar sonreír. Era la primera vez en meses que una conversación con Isabela me había dado satisfacción en lugar de dolor. Marcus llamó esa misma tarde, y su tono era muy diferente al que había usado conmigo en semanas. «Mamá, ¿cómo te sientes?», me preguntó con una dulzura forzada. «Un poco triste, hijo», respondí. «No he podido dejar de pensar en lo que pasó el domingo». «Sí, sobre eso quería hablar contigo. Siento mucho que las cosas se hayan salido de control. Carmen estaba muy alterada por su vestido, pero no debería haberte gritado así. No una disculpa real, solo una explicación». Típico de Marcus. «Está bien, hijo. Entiendo que fue un accidente desafortunado». «Mamá, necesito preguntarte algo sobre tus cuentas bancarias. Parece que algunos pagos que hacías se detuvieron». «¿Qué pagos, Marcus?» «Los pagos automáticos para la casa, para nuestros autos. Me dijiste que los habías configurado para ayudarnos mientras nos establecíamos. Marcus, querido, yo no recuerdo haber configurado ningún pago automático. ¿Estás seguro de que yo hice eso?» La frustración en su voz era evidente. «Mamá, llevamos hablando de esto durante meses. Me dijiste que querías ayudarnos, que era importante para ti que tuviéramos seguridad financiera». «Es posible que lo haya dicho, hijo, pero honestamente no recuerdo mucho de esas conversaciones. Últimamente mi memoria no ha estado muy clara». «Mamá, ¿puedes revisar tu estado de cuenta bancario? Solo para confirmar que los pagos estaban ahí». «Ay, Marcus, esas cosas bancarias son muy complicadas para mí. Nunca he entendido bien esos papeles llenos de números». Lo escuché respirar profundo del otro lado de la línea. «¿Qué te parece si voy a tu casa mañana y revisamos juntos tus documentos bancarios? Solo para asegurarme de que todo esté en orden». «Por supuesto, hijo. Siempre eres tan bueno cuidando de tu mamá». Después de colgar, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y sonreí por primera vez en meses. Marcus e Isabela estaban empezando a entrar en pánico, y lo mejor de todo era que creían que realmente estaba perdiendo la memoria. Al día siguiente, Marcus llegó a mi apartamento con una sonrisa forzada y un ramo de flores baratas. «Hola, mamá. Te traje estas flores para alegrarte un poco». «Qué lindo, hijo. Pasa, pasa». Se sentó en mi mesa de cocina y sacó algunos papeles de su maletín. «Mamá, ¿tienes tus estados de cuenta bancarios? Me gustaría revisarlos contigo para asegurarme de que no haya errores». «Por supuesto, querido. Están en esa gaveta», dije señalando hacia un cajón que sabía que estaba vacío. Marcus abrió la gaveta y la encontró vacía. «Mamá, aquí no hay nada». «¿Estás seguro? Siempre los guardo ahí», dije con voz confundida. «¿Recuerdas dónde más podrías haberlos puesto?» «La verdad es que no, hijo. Últimamente pongo las cosas en lugares y después no recuerdo dónde las dejé». Vi cómo la frustración crecía en su rostro. Pero también vi algo más. Miedo. Marcus estaba empezando a darse cuenta de que su plan perfecto tenía un problema. Si yo realmente estaba perdiendo la memoria, ¿cómo podrían acceder a mis cuentas bancarias? «Mamá, ¿tienes el teléfono del banco?
Podemos llamar y pedir que nos envíen copias de los estados de cuenta. Por supuesto, hijo. Pero, ¿no sería mejor que manejaras tú esas cosas? Estas cuestiones de dinero me confunden mucho. Los ojos de Marcus se iluminaron. Era exactamente lo que quería escuchar. Si tú quieres, mamá, puedo ayudarte a manejar tus finanzas, solo para asegurarme de que todo esté en orden. Eres tan bueno conmigo, Marcus, siempre cuidando de tu mamá. Pero lo que Marcus no sabía era que esa misma mañana, antes de que llegara, yo había tenido otra reunión con el licenciado Morales. Habíamos preparado documentos que establecían claramente que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales y habíamos creado una serie de salvaguardas legales que harían imposible que Marcus o Isabela tuvieran acceso a mis cuentas sin mi autorización específica y la supervisión del abogado. El juego apenas estaba comenzando y ellos no tenían idea de que ya habían perdido. Las siguientes 2 semanas fueron como vivir una obra de teatro donde yo conocía el final. Pero Marcus e Isabela seguían actuando como si pudieran cambiar el guión. La desesperación en sus voces cada vez que me llamaban era música para mis oídos. Isabela comenzó a visitarme con más frecuencia, siempre con esa sonrisa falsa y esa voz dulce que reservaba para cuando necesitaba algo. Odette, querida, me preocupa mucho verte tan confundida últimamente, me decía mientras se sentaba en mi sala como si fuera su casa. Marcus y yo hemos estado hablando, y creemos que tal vez necesitas un poco más de ayuda con las cosas del día cuesta día. ¿Qué tipo de ayuda, Isabela?, preguntaba yo con la voz más inocente posible. Bueno, podrías venir a quedarte con nosotros por un tiempo, solo hasta que te sientas mejor. Podríamos cuidarte, ayudarte con tus medicinas, con tus citas médicas, con tus finanzas. Ahí estaba, la trampa que habían estado preparando durante meses. Una vez que estuviera viviendo bajo su techo, sería mucho más fácil documentar mi supuesta incompetencia mental. Es muy amable de tu parte, querida, respondí. Pero me siento cómoda en mi propia casa. He vivido aquí durante 40 años. La frustración cruzó rápidamente por su rostro antes de que pudiera controlarla. Por supuesto, Odette. Solo quería que supieras que estamos aquí para ti. Pero las visitas se volvieron más frecuentes y más insistentes. Marcus comenzó a acompañarla, y sus conversaciones se volvieron más directas. «Mamá, estamos muy preocupados por ti», me dijo Marcus una tarde, sentado en el borde de mi sofá. «Ayer llamaste a Isabela 3 veces preguntando si habíamos almorzado juntos, pero no habíamos quedado para nada». Yo no había hecho ninguna llamada, pero fingí confusión. ¿De verdad hice eso? No lo recuerdo. «¿Y la semana pasada?», continuó Isabela. «Fuiste al supermercado y te olvidaste de cómo regresar a casa. El señor García de la esquina tuvo que traerte». Tampoco había pasado eso, pero asentí como si fuera cierto. Sí, me sentí muy desorientada ese día. «Mamá», dijo Marcus tomando mi mano, «creemos que sería mejor si vivieras con nosotros, al menos por un tiempo, solo para estar seguros de que estás bien». «No sé, hijo. Esta es mi casa. Todos mis recuerdos están aquí. Lo entendemos», dijo Isabela. «Pero piensa en lo que pasaría si tuvieras una emergencia y no hubiera nadie para ayudarte. Si te cayeras, si te sintieras mal, si te confundieras y salieras de noche». Era impresionante cómo podían sonar tan preocupados cuando en realidad estaban ejecutando un plan para controlar mi vida y mi dinero. «Déjame pensarlo», les dije finalmente. Después de que se fueron, llamé al licenciado Morales. «Licenciado, necesito que prepare una grabación de video donde yo declare que estoy en pleno uso de mis facultades mentales y que cualquier decisión que tome sobre mi vida y mis finanzas es tomada libremente». «Excelente idea, doña Odette»,
También sugiero que hagamos una evaluación psicológica independiente. Tengo un colega psiquiatra que puede venir a su casa y hacer una evaluación completa. Hágalo. Quiero documentación médica que pruebe que no tengo ningún problema cognitivo. 2 días después, el doctor Ramírez vino a mi apartamento. Era un hombre mayor, serio pero amable, que me hizo una serie de pruebas durante 2 horas. «Señora Martínez», me dijo al final, «sus funciones cognitivas están perfectas. Mejor que muchas personas 20 años menores que usted. No hay ningún signo de demencia, Alzheimer o cualquier otro deterioro mental. Doctor, necesito que eso quede documentado oficialmente. Por supuesto, le daré un informe completo que podrá usar para cualquier propósito legal». Mientras tanto, Marcus e Isabella intensificaron sus esfuerzos. Las llamadas telefónicas se volvieron diarias, las visitas casi constantes. Comenzaron a traer testigos de mi supuesta confusión. Un día llegaron con Carmen, la madre de Isabella, la misma que me había dado la bofetada en el Día de las Madres. «Odete», me dijo Carmen con una voz que intentaba sonar compasiva. «Marcus me ha contado sobre los problemas que has tenido últimamente. Quiero que sepas que entiendo por lo que estás pasando. Mi propia madre pasó por algo similar». ¿Problemas?, pregunté fingiendo no entender. «Los episodios de confusión, querida. Las llamadas repetidas. Perderte cuando sales. Olvidar conversaciones importantes». «No sé de qué me habla, señora Carmen». Marcus e Isabella intercambiaron miradas. «Mamá», dijo Marcus suavemente. «Hace una semana me llamaste a las 3 de la mañana preguntándome dónde estaba papá. Te tuvimos que recordar que papá murió hace más de 20 años». Nunca había hecho esa llamada, pero asentí tristemente. «Sí, a veces me siento confundida sobre esas cosas». «Es por eso que pensamos que necesitas cuidado profesional», dijo Isabella. «No es nada de lo que avergonzarse. Es parte del envejecimiento natural». «¿Cuidado profesional?», pregunté. «Un lugar donde haya enfermeras las 24 horas», explicó Carmen. «Donde puedan cuidar de ti apropiadamente, darte tus medicinas a tiempo, asegurarse de que no te lastimes». «Pero yo no tomo medicinas». «Bueno, probablemente necesitarás empezar a tomar algunas», dijo Isabella rápidamente, «para ayudar con la confusión». Ahí estaba, el plan completo expuesto delante de mí. Me internarían en un asilo, me medirían para mantenerme controlada, y ellos tendrían acceso completo a mis finanzas. «Suena muy caro», dije con voz preocupada. «No te preocupes por eso, mamá», dijo Marcus. «Yo me haré cargo de todos los gastos. Es mi responsabilidad cuidar de ti». «Con mi dinero, por supuesto». «Eres tan buen hijo, Marcus». Esa noche, después de que se fueran, saqué mi grabadora y documenté toda la conversación que habíamos tenido. Cada mentira, cada manipulación, cada detalle de su plan. Al día siguiente, Marcus llegó solo. «Mamá, necesitamos hablar seriamente», me dijo sentándose frente a mí. «Isabella y yo hemos encontrado un lugar muy bonito donde podrías estar cómoda y recibir el cuidado que necesitas». «¿Un lugar?». «Es una residencia para personas mayores. Tiene jardines hermosos, actividades, otros residentes con quienes podrías hacer amistad». Sacó unos folletos de su bolsa y los puso sobre la mesa. Reconocí inmediatamente las fotos. Era el mismo lugar del que Isabella había estado hablando por teléfono meses atrás. «Se ve bonito», dije fingiendo interés. «Lo mejor de todo es que podremos visitarte regularmente. Y mientras estés ahí, yo me haré cargo de tus finanzas para que no tengas que preocuparte por nada». «¿Te harías cargo de mis finanzas?». «Sí, mamá. Hablaríamos con tu banco.
Transferiríamos tus cuentas a mi nombre para que sea más fácil pagar tus gastos médicos y los costos de la residencia. Eso suena muy complicado, hijo. No te preocupes, yo me encargo de todo. Solo necesitaríamos que firmaras algunos papeles. Ahí estaba la trampa final. Una vez que firmara esos papeles, perdería el control completo de mi vida y mi dinero. ¿Cuándo tendría que ir a ese lugar? Pregunté con voz débil. Podrías ir la próxima semana. Ya hablé con ellos y tienen un espacio disponible. La próxima semana. Habían planeado todo hasta el último detalle. No sé, Marcus. Es un cambio muy grande. Mamá, no puedes seguir viviendo sola. No es seguro. Y francamente, Isabela y yo no podemos estar preocupándonos constantemente por ti. La máscara se había caído completamente. Ya no fingía que esto era por mi bienestar. Era por su conveniencia. Tienes razón, hijo. Dije finalmente. Tal vez es hora de que tome esa decisión. Marcus sonrió con alivio. Sabía que entenderías, mamá. Eres muy inteligente. Si supiera cuán inteligente era realmente. Marcus, antes de firmar cualquier papel, me gustaría que viéramos juntos todos mis documentos bancarios. Le dije con la voz más frágil que pude conseguir. Solo para que yo entienda qué es lo que vas a manejar. Por supuesto, mamá. Es importante que sepas exactamente qué estamos haciendo. ¿Podrías venir mañana en la tarde? Con Isabela también. Creo que sería bueno que ella esté presente, ya que va a ser como mi hija cuando yo no esté. Marcus asintió, claramente satisfecho de que por fin hubiera aceptado su plan. Perfecto, mamá. Vendremos alrededor de las 3. Después de que se fue, llamé al licenciado Morales. Licenciado, necesito que mañana esté presente durante una reunión con mi hijo y mi nuera. Ellos no saben que usted va a estar aquí. ¿Quiere que los confronte directamente? No todavía. Quiero que sea testigo de lo que van a decir. Y necesito que traiga todas las grabaciones y documentos que hemos preparado. Esa noche no pude dormir, pero no era por nervios. Era por anticipación. Después de 6 meses de fingir ser una víctima indefensa, finalmente iba a mostrar mis cartas. Al día siguiente, pasé la mañana preparando todo cuidadosamente. Organicé mis documentos reales en mi habitación, lejos de donde estaríamos reunidos. En la mesa de la sala puse una carpeta con papeles falsos, estados de cuenta viejos y documentos sin importancia. A las 3 en punto, Marcus e Isabela llegaron con sonrisas en la cara y una bolsa llena de documentos legales. «Hola, mamá», me dijo Marcus besándome en la mejilla. «¿Cómo te sientes hoy?» «Un poco nerviosa, hijo. Es un paso muy grande». «No te preocupes», dijo Isabela tomando mi mano. «Estamos aquí para cuidarte». Nos sentamos alrededor de mi mesa de cocina. Marcus sacó varios papeles de su bolsa. «Mamá, estos son los documentos que necesitas firmar. Este primero es para transferir el poder legal de tus finanzas a mi nombre». «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que yo podré manejar tus cuentas bancarias, pagar tus cuentas, hacer inversiones en tu nombre. Todo lo que sea necesario para cuidar de tu dinero. Y este segundo documento», añadió Isabela, «es para la residencia geriátrica. Es solo formalidad para confirmar que estás de acuerdo con vivir ahí». Tomé los papeles y fingí leerlos cuidadosamente, aunque ya sabía exactamente lo que decían. Eran documentos que básicamente me quitarían todo control sobre mi propia vida. «Hay una cláusula aquí que no entiendo», dije señalando una sección del primer documento. Marcus se inclinó para ver dónde estaba señalando. «Ah, eso es solo lenguaje legal estándar. Básicamente dice que yo tendré autoridad completa sobre todas tus finanzas y propiedades». «¿Autoridad completa?» «Sí, mamá.
Es la única manera de asegurar que todo se maneje correctamente. ¿Y si cambio de opinión más adelante? ¿Si quiero regresar a manejar mis propias cuentas? Isabella y Marcus intercambiaron una mirada rápida. Bueno, dijo Isabella cuidadosamente. Una vez que estés en la residencia y recibiendo tratamiento médico, probablemente no querrás preocuparte por esas cosas complicadas. ¿Tratamiento médico? Para la confusión, mamá, explicó Marcus. Los doctores ahí podrán darte medicamentos que te ayuden a sentirte mejor. Pero yo me siento bien. Mamá, acabas de decir que te sientes nerviosa, dijo Isabella con esa voz condescendiente que tanto odiaba. Y las últimas semanas has estado muy confundida. Los profesionales médicos sabrán mejor cómo ayudarte. En ese momento, sonó el timbre de mi puerta. ¿Esperas a alguien, mamá?, preguntó Marcus frunciendo el ceño. No que yo recuerde, dije levantándome. Pero últimamente mi memoria no es muy confiable. Abrí la puerta y ahí estaba el licenciado Morales con su maletín y una expresión seria. Buenas tardes, doña Odette, dijo en voz alta. Vine para nuestra cita programada. Marcus se levantó rápidamente de su silla. Mamá, ¿quién es este señor? Es mi abogado, hijo, el licenciado Morales. La cara de Isabella se puso completamente pálida. ¿Tu abogado?, preguntó Marcus. ¿Para qué necesitas un abogado? Bueno, me dijeron que iba a firmar papeles importantes, así que pensé que sería bueno tener a alguien que me explicara lo que significan. El licenciado Morales entró y se presentó cortésmente. Buenas tardes. Soy el abogado de la señora Martínez. Entiendo que están aquí para discutir algunos documentos legales. Esto no es necesario, dijo Isabella rápidamente. Solo son formalidades simples. No necesitamos involucrar abogados. Al contrario, respondió el licenciado Morales. Cualquier documento que transfiera poder legal o control financiero debe ser revisado cuidadosamente por representación legal independiente. Se sentó a la mesa y extendió su mano. ¿Podrían mostrarme los documentos en cuestión? Marcus, claramente incómodo, le entregó los papeles. El licenciado Morales los revisó en silencio durante varios minutos, tomando notas. Estos documentos, dijo finalmente, le darían control total de las finanzas de la señora Martínez a su hijo. También incluyen cláusulas que harían muy difícil revocar esta autorización más adelante. ¿Eso es malo?, pregunté con voz inocente. Bueno, señora Martínez, eso dependería de si usted realmente necesita que alguien más maneje sus asuntos. ¿Ha sido evaluada médicamente para determinar si tiene alguna incapacidad cognitiva? Bueno, ella ha estado muy confundida últimamente, interrumpió Isabella. Se olvida de cosas, se pierde, hace llamadas repetitivas. Entiendo, dijo el licenciado Morales. ¿Tienen documentación médica de esos problemas? Marcus e Isabella se miraron. No hemos llevado a mamá al doctor todavía, admitió Marcus. Pero es obvio que necesita ayuda. Señora Martínez, dijo el licenciado dirigiéndose a mí, ¿se siente usted cognitivamente capaz de manejar sus propios asuntos? Honestamente, licenciado, a veces me siento confundida, respondí. Pero otras veces me siento completamente normal. En ese caso, sugiero que hagamos una evaluación médica independiente antes de firmar cualquier documento. Es la práctica estándar. Eso no es necesario, dijo Isabella bruscamente. Nosotros conocemos mejor que nadie el estado de Odette. Con todo respeto, señora, respondió el licenciado Morales. En casos como estos, la ley requiere evaluación médica independiente para proteger los derechos de las personas mayores. ¿Qué está insinuando?, preguntó Marcus, su voz subiendo de tono. No estoy insinuando nada. Solo estoy siguiendo los procedimientos legales apropiados.
Isabela se puso de pie abruptamente. «Esto es ridículo. Odette, nosotros solo estamos tratando de ayudarte. No necesitas abogados complicando las cosas». «Bueno», dije lentamente. «Tal vez el licenciado Morales tiene razón. Tal vez debería hacerme algunos exámenes médicos primero». «Mamá», exclamó Marcus. «Llevamos semanas planeando esto. La residencia ya está reservada. Los papeles están listos». «Lo sé, hijo. Pero si voy a entregar control de toda mi vida, quiero estar segura de que es lo correcto». El licenciado Morales sonrió ligeramente. «Esa es una decisión muy sabia, señora Martínez. De hecho, ya tomé la libertad de programar una evaluación con un psiquiatra independiente». La cara de Marcus se puso roja. ¿Usted programó qué? ¿Quién le dio derecho de tomar decisiones médicas por mi madre? Su madre me contrató para proteger sus intereses legales, respondió el licenciado calmadamente. Y protegiéndola incluye asegurar que cualquier decisión que tome esté basada en información médica precisa. Isabela agarró su bolsa. «Vámonos, Marcus. Es obvio que Odette no está pensando claramente si contrató a un abogado sin consultarnos». «Un momento», dijo el licenciado Morales. «Antes de que se vayan, hay algo más que necesitamos discutir». Sacó una carpeta de su maletín. «Señora Martínez, ¿podría confirmar que estos son sus estados de cuenta bancarios reales?» Me entregó documentos que mostraban el estado real de mis cuentas después de haber cancelado todas las transferencias automáticas. Marcus tomó los papeles y su cara se descompuso completamente. «Mamá, ¿qué significa esto? Aquí dice que cancelaste todos los pagos automáticos». «¿Pagos automáticos?», pregunté fingiendo confusión. «¿Qué pagos automáticos?» «Los pagos para nuestra casa, nuestros autos, nuestras tarjetas de crédito», gritó Isabela. «Los pagos que has estado haciendo durante años. Isabela», dije con voz suave. «Yo nunca he pagado sus gastos. ¿Por qué habría de hacerlo?». Fue entonces cuando todo se desmoronó. Marcus se quedó allí parado, sosteniendo los papeles con manos temblorosas, mientras Isabela comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. «No entiendo», murmuró Marcus. «Mamá, estos pagos han estado saliendo de tu cuenta durante más de 2 años». «Hijo», dije con la voz más calmada posible. «Creo que hay una confusión muy grande aquí». El licenciado Morales abrió otra carpeta. «Señora Martínez, ¿podría explicarles a su hijo y a su nuera sobre las grabaciones que hemos estado documentando?». Isabela se detuvo en seco. «¿Grabaciones? Sí», dije poniéndome de pie y caminando hacia mi estéreo. «Grabaciones de conversaciones muy interesantes que ustedes han tenido en los últimos meses». Presioné el botón de reproducir y la voz de Isabela llenó la habitación, clara como el agua. «Sí, es para Odette Martínez. Tiene 65 años. Está empezando a mostrar signos de confusión. Su hijo está muy preocupado por su bienestar». Marcus se desplomó en su silla, como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo. La grabación continuó. «Necesitamos un lugar discreto. Algo que no sea demasiado caro, pero que esté lo suficientemente lejos para que no pueda causar problemas». «Odette, ¿qué es esto?», susurró Isabela, su cara completamente blanca. «Es una conversación telefónica que tuviste en octubre del año pasado», respondí. «Cuando creías que yo estaba esperando en la sala». Cambié a otra grabación. Esta vez era la voz de Marcus. «¿Estás segura de que va a funcionar?». Y la respuesta de Isabela. «Completamente segura. Mi amiga Carla trabaja en servicios sociales». Me explicó todo el proceso. Isabela comenzó a retroceder hacia la puerta. «Esto es ilegal. No puedes grabarnos sin nuestro consentimiento». «Al contrario»,
dijo el licenciado Morales. En esta jurisdicción, una persona tiene derecho legal a grabar conversaciones en su propia casa, especialmente cuando sospecha que están planeando cometer fraude en su contra. ¡Fraude!, exclamó Marcus poniéndose de pie. Nosotros nunca planeamos ningún fraude. Puse otra grabación. La voz de Marcus era inconfundible. ¿Cuánto tiempo tomará? E Isabela respondiendo. Unos 6 meses. Para entonces ya estaremos viviendo aquí oficialmente. Habremos cambiado las cuentas bancarias a nuestros nombres. Y ella estará en algún lugar donde no pueda molestarnos más. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Marcus, dije suavemente. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y me prometías que nunca me mentirías? Mi hijo no podía mirarme a los ojos. Mamá, puedo explicarlo todo. ¿Puedes explicar cómo planeabas robar mi dinero y abandonarme en un asilo? No era robo, gritó Isabela. Tú nos habías estado dando ese dinero durante años. Solo queríamos asegurarnos de que pudiéramos seguir cuidándote. Isabela, dije volteándome hacia ella. Nunca les di dinero. Yo pagué sus gastos porque Marcus me dijo que estaban pasando por dificultades temporales mientras él se establecía en su carrera. Me dijo que era solo por unos meses. Eso fue hace 3 años, murmuró Marcus. Exactamente. 3 años de mentiras. El licenciado Morales sacó más documentos. Señora Martínez, ¿quiere que les expliquemos sobre la investigación que encargó? Sí, creo que es momento de que sepan todo. Contratamos a un investigador privado, dijo el licenciado. Descubrimos que el señor Marcus tiene deudas de juego por más de $50,000. La señorita Isabela tiene tarjetas de crédito con balances de casi $30,000 en compras personales. Entre los dos, sus deudas exceden sus ingresos por más de $80,000. Marcus hundió su cabeza entre sus manos. También descubrimos, continuó el licenciado, que ustedes ya habían hablado con 3 asilos diferentes, comparando precios y evaluando cuál sería más fácil para mantener a la señora Martínez sedada y callada. Eso no es cierto, protestó Isabela, pero su voz sonaba hueca. Saqué otra carpeta de debajo de mi sillón. Isabela, ¿reconoces estos papeles? Eran copias de correos electrónicos que había impreso de su computadora una tarde cuando vino a visitarme, y dejó su laptop abierta mientras fue al baño. Estos son correos entre tú y tu amiga Carla sobre cómo manipular evaluaciones psicológicas. Cómo hacer que alguien parezca demente cuando no lo está. Isabela comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de rabia y frustración por haber sido descubierta. Marcus, dije volteándome hacia mi hijo, ¿tienes algo que decir? Por primera vez en toda la confrontación, Marcus levantó la cabeza y me miró directamente. Lo siento, mamá. ¿Sientes haberte dejado atrapar o sientes haber planeado destruir mi vida? Siento todo. Siento haber llegado a este punto. Siento haberte mentido. Siento haberte usado. Isabela lo miró con desprecio. Marcus, no digas nada más. Podemos contratar un abogado y pelear esto. ¿Con qué dinero?, le pregunté. Sus tarjetas de crédito fueron canceladas hace 2 semanas. Su hipoteca está en mora. Su auto va a ser embargado la próxima semana. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Isabela. Porque yo estaba pagando todo eso, querida. Y cuando dejé de pagarlo, todo comenzó a colapsar. Marcus se puso de pie lentamente. Mamá, ¿hay alguna manera de arreglar esto? Lo miré por un largo momento. Este hombre de 35 años, con canas prematuras por el estrés de sus deudas y sus mentiras, seguía siendo el niño que una vez me había traído dibujos del Día de las Madres, hechos con crayones. Marcus, dije finalmente, durante 33 años, desde el día que naciste,
Cada decisión que tomé fue pensando en tu bienestar. Trabajé empleos que odiaba, renuncié a relaciones, sacrifiqué mis propios sueños, todo para asegurarme de que tuvieras una vida mejor que la mía. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Y cuando tu padre murió, trabajé el doble de duro para que nunca sintieras su ausencia. Te pagué la universidad, te ayudé con tu primer apartamento, te apoyé cuando comenzaste tu negocio. Marcus comenzó a llorar también. Lo sé, mamá, lo sé, y no hay excusa para lo que hice. Tienes razón, no la hay. Isabella se dirigió hacia la puerta. No voy a quedarme aquí escuchando este drama familiar. Marcus, cuando termines de disculparte con tu mamita, recuerda que tenemos cuentas que pagar y una vida que mantener. Isabella, dije sin voltearme a mirarla. La casa donde viven está a mi nombre. Tienen hasta el final de la semana para desalojarla. Se detuvo con la mano en la manija de la puerta. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Es mi casa. Siempre ha sido mi casa. Marcus y yo tenemos derechos como inquilinos. El licenciado Morales se aclaró la garganta. De hecho, no los tienen. No hay contrato de arrendamiento. No han pagado renta. Técnicamente, han estado viviendo ahí por la generosidad de la señora Martínez. Isabella salió dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Marcus y yo nos quedamos solos, con 33 años de historia familiar entre nosotros y un abismo que parecía imposible de cruzar. ¿Puedo sentarme?, preguntó Marcus. Asentí. Se sentó en el sofá donde solía acurrucarse conmigo cuando era pequeño y tenía pesadillas. Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que nunca quise que llegara a esto. Entonces, ¿cómo llegó a esto, Marcus? Las deudas comenzaron pequeñas. Un par de apuestas aquí y allá. Después se volvieron más grandes. Cuando conocí a Isabella, ella parecía tener todas las respuestas. Me dijo que la única manera de salir del hoyo era pensar en grande, invertir más dinero para ganar más dinero. ¿Y decidieron que mi dinero era la solución? Al principio solo pensamos pedirte ayuda directamente, pero Isabella dijo que si sabías sobre mis deudas de juego, te decepcionarías tanto de mí que podrías desheredarme. Así que decidieron robarme y abandonarme. No lo pensamos así en ese momento. Pensamos que te cuidaríamos en un lugar bonito donde estarías segura, y usaríamos tu dinero para salir de las deudas y después te lo devolveríamos. ¿De verdad creíste eso, Marcus? Se quedó callado por mucho tiempo. No, admitió finalmente. Sabía que una vez que estuvieras internada, probablemente nunca saldrías, y sabía que nunca tendría suficiente dinero para devolverte lo que había tomado. Sus palabras fueron como cuchillos, pero por lo menos eran honestas. Marcus, dije, quiero que sepas algo muy importante. Me miró esperando. Si hubieras venido a mí hace 3 años y me hubieras dicho la verdad sobre tus problemas, yo te habría ayudado. Sin preguntas, sin juicios. Habríamos encontrado una solución juntos. Lo sé, mamá. Por eso no podía decirte. Sabía que me ayudarías y sabía que no lo merecía. Pero en lugar de eso, decidiste mentirme, usarme y planear deshacerte de mí. Sí. ¿Y ahora qué, Marcus? ¿Qué pasa ahora? Se limpió las lágrimas y me miró con una determinación que no había visto en sus ojos desde que era adolescente. Ahora voy a irme de tu casa y de tu vida. Voy a encontrar la manera de pagar mis propias deudas, sin tu ayuda, sin mentiras, sin tomar atajos. ¿E Isabella? Isabella puede hacer lo que quiera, pero no va a ser conmigo. Se levantó del sofá y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. «Mamá»,
Sé que nunca podrás perdonarme por esto, pero quiero que sepas que el niño que te amaba incondicionalmente todavía existe en alguna parte dentro de mí. Solo se perdió en el camino. Marcus. Lo llamé antes de que abriera la puerta. ¿Sí? Ese niño nunca se perdió. Siempre ha estado ahí. Solo necesita encontrar la manera de ser un hombre del cual ese niño pudiera estar orgulloso. Después de que se fue, me senté en mi sillón favorito con una taza de té. Y finalmente, por primera vez en meses, me sentí completamente en paz. 6 meses después, Marcus me envió una carta. Había entrado a un programa de rehabilitación para ludópatas. Estaba trabajando en un empleo honesto, viviendo en un apartamento pequeño que podía pagar con su salario. Se había divorciado de Isabela. No me pidió dinero. No me pidió perdón. Solo me informó que estaba tratando de convertirse en el hombre que yo había intentado criar. Nunca respondí la carta, pero la guardé en el cajón junto a todas sus cartas de la infancia. Algunos días pienso en él y me pregunto si algún día podremos reconstruir algo de lo que perdimos. Otros días pienso que quizás es mejor así, que ambos necesitábamos aprender a vivir sin depender emocionalmente el uno del otro. Lo que sí sé es que por primera vez en mi vida me pertenezco completamente a mí misma. Y después de 65 años, finalmente entiendo que eso es suficiente.